Un café atípico llega a ustedes gracias a nuestros mecenas en PayPal, Patreon y Ko-fi. Únete a ellos y ayúdanos a llevar más lejos este mensaje de derechos humanos para todos los autistas. Hola, autistas y aliados, somos Bárbara Herrán y Mónica Vidal. Y esto es Un Café Atípico, el programa de reflexiones neurodivergentes de mi cerebro atípico. Y el día de hoy, como les prometimos la semana antepasada, que haríamos la semana pasada, pero que la semana no pudimos hacer, que la semana pasada no pudimos hacer, vamos a hablar del scripting. Y me imagino que no les habrá dado mucha curiosidad cuando les dijimos que íbamos a hablar de scripting, porque supongo que la gran mayoría de ustedes no sabe qué es el scripting. Y solo me di cuenta cuando estaba editando el video de la semana pasada. Scripting es la forma en la que en la comunidad angloparlante se le llama a perdón, a tener libretos, por ejemplo, a la herramienta que suelen desarrollar las personas autistas para enfrentar una socialización particularmente compleja para nosotros, porque no se da dentro de nuestras características. Para sentirnos más seguros de lo que vamos a decir cuando vayamos a un lugar, a cualquier tipo de lugar. Ahora este va a ser un video sobre scripting que no sé si va a resultar muy claro porque no tengo scripting, porque es la primera vez que hago un UCA sin scripting. Tuve un muy mal día, normalmente repaso mis ideas antes de hacer un UCA. Pero bueno, veamos cómo sale. A ver qué me pasa cuando no uso scripting. Voy a poder analizarme a mí misma. Así que si a ustedes no les interesa este video, no hay problema. Yo lo voy a ver unas 8 veces para imaginarme, pensar, procesar sobre si realmente esto es una herramienta válida, vamos a ponerlo así, que me sirve a mí, porque hasta ahora llevo tanto tiempo haciendo esto como de manera regular. Es decir, tengo que ir a la bodega y ya estoy pensando en cómo voy a saludar a la señora de la bodega. ¿Cómo voy a sonreír? O sea, ¿cómo voy a mover los músculos de mi boca para que los demás vean una sonrisa? Sí. El scripting de alguna manera es al mismo tiempo un tanto enmascaramiento, porque lo que estás haciendo es es como una película. Las películas a veces se hacen de un libro. Entonces esas películas se hacen con algo que se llama un guión adaptado. Entonces lo que haces es, tú lees el libro. El libro está escrito en autista, lo piensas en autista, es mi mente autista hablando, ¿no? A la hora que... ¿Qué? Pero la película está dirigida a neurotípicos, entonces hay que traducir todo claro, eso que está en autista hay que traducirlo a neurotípico. Ahí está, eso es más o menos la idea. Entonces, y además, en mi mente, justo le decía a Mónica ahora, ¿no? Que estoy pasando por un montón de problemas y no puedo detallar todo, no puedo explicar el problema completo, porque son microproblemas, millones de pequeños microproblemas que sumados generan el problema que realmente me angustia. Entonces, a la hora que yo tengo que comunicar eso, o sea, es como el libro grueso con una historia de 1000 páginas, tengo que convertirlas que normalmente una persona las lee pues si eres un lector ávido, las lees en 24 horas como mínimo, así como mínimo. Y si no eres un lector ávido, te puede tomar una semana entera en leer, ¿no? Tengo que traducirlo a 1 hora y media de película. Entonces, ¿qué parte le corto? Y eso yo creo que viene mucho también de la dificultad de priorizar ideas. De priorizar ideas. O sea, todo es importante. ¿Cómo voy a cortar esto que para mí es tan importante como esto? Cuando esa es facilidad de los resumen. típicos para mí lo importante es esto y lo saben
intuitivamente, y eso escolarmente puede ser muy costoso para las personas autistas. Sí, a mí en el colegio me podías decir, por ejemplo, Bárbara, hazme una monografía sobre tal tema. Y yo encantada, no había nada que amara más que me pidieran que hiciera una monografía. Investigaba a profundidad, hacía análisis sistémico, me la pasaba súper genial. Pero venían y me decían, hazme un resumen. Yo, ¡guau! Igual que el profesor le decía al salón, ¿no? Ya, quiero un resumen del libro, vamos a poner un libro que esté en película, que se hagan una idea. El nombre de la rosa. Yo, la gran mayoría de mis compañeros alquilaban la película y después hacían un resumen de la película, que ya es un resumen. Yo, yo no podía comprender cómo alguien puede convertir el nombre de la rosa del libro en una película de 1 hora y media. Yo salté de uno de mis intereses especiales más grandes en el mundo es Tolkien, el universo de Tolkien, el del Señor de los Anillos, ¿ok? Lo leía en una época en la que leerlo se consideraba nerdy. Se Antes de las consideraba raro, películas. antes de las películas. Para la mayoría de personas que yo leyera, es más, eso ni siquiera se importaba al Perú. Yo me bajaba PDFs en inglés y los traducía con los traductores para poder leerlos. O sea, háganse una idea. Y cuando y encima estudiaba en Letras de San Marcos, donde todos los literaturos son tan cultos que no consumían fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decide hacer la película El Señor de los Anillos, pues yo había leído primero sobre, o sea, estaba muy al pendiente de todos los pequeños detalles sobre cómo se iba a hacer esta película. Y el hecho de que el director pasó por cientos de estudios que ninguno se los quería aceptar porque él no podía permitir que esa película se hiciera en menos de 3 películas. Y yo decía, uf, o sea, que haya conseguido que un estudio le permita hacerlo en 3 películas, era para mí algo así como, estoy segura de que esta va a ser la mejor película de mi vida. Y lo fue. Todavía me tomo cada 2 años más o menos el placer sin culpas de ver El Señor de los Anillos, la trilogía completa y también El Hobbit completo en un maratón de 2 días, así feliz, porque eso es coherente con mi procesamiento mental. Mientras que estos resúmenes donde información que no entiendo cómo que otras personas consideran relevante respecto a los otros, porque los otros pequeños detalles contribuyen al sistema completo, no es. Entonces, hacer un scripting es algo muy difícil porque implica hacer un trabajo racional, cognitivo, consciente, de transformar un libro muy complejo en un guión muy corto, que es lo que normalmente yo como persona autista, mi cerebro autista, no hace de manera instintiva. Y que por lo que veo, sí lo hacen los neurotípicos. Esa es mi observación. ¿Ah? Puedo estar equivocada, pero las evidencias, como dice a veces Ivy May, no tengo evidencia, no, no tengo estudios, pero estoy segura o algo así, no me acuerdo, se lo acabo de leer. Entonces, básicamente el scripting autista es una herramienta que las personas autistas terminamos desarrollando cada una por separado y sin necesidad de que alguien más te lo diga para adaptar nuestra socialización a la socialización neurotípica. Ahora, ¿no les parece extraño que cada autista por separado en sus vidas, sin comunicarnos entre nosotros, jamás haya descubierto el scripting y hayamos
decidido adoptar esta herramienta, todos y cada uno de nosotros. Es decir, eso es porque todos y cada uno de nosotros estamos experimentando la misma barrera. Hay una barrera para comunicarnos con las personas neurotípicas y todos de alguna manera u otra la hemos experimentado. Y la hemos experimentado no como un problema en la comunicación mutua, sino que la hemos experimentado como una estigmatización de nuestra comunicación, al punto tal que nos hemos visto obligados como personas a asumir toda la responsabilidad en la comunicación con los demás, al punto de que conversar con una persona no solamente me toma el tiempo que converso efectivamente con esa persona, sino que a veces pasar una hora con alguien implica que yo pase 3 o 4 horas analizando mi scripting para ese alguien. Esas 4 horas yo debería usarlas en divertirme, en relajarme, en atender a mi salud. ¿Por qué es más espontánea? Diría. Porque si soy más espontánea, no me... Me vas a odiar, porque si soy espontánea, vas a decir que hablo hasta por los codos, que hablo solo de mis propios temas de interés, que soy desconsiderada, que no hago los gestos correctos para que tú te sientas bien, que soy una arrogante, es una que me dicen a mí. Les juro que yo prefiero hablar con niños pequeños, muy, muy pequeños, cuyos árbol de conocimientos implica que explicarles algo implica un enorme esfuerzo de mi parte para hacer una adaptación del lenguaje seria, para hacerlo accesible. O sea, prefiero hablar con un niño de teoría cuántica que hablar con un adulto de una experiencia compartida y de la que no sabe nada. Así. Y porque resulta más fácil para mí convertir mi lenguaje a un lenguaje simple, porque soy hiperléxica, leo demasiado, entonces mi mente funciona en el lenguaje que más he escuchado en mi cabeza, que más ha procesado en mi cabeza. Y el que tiene el detalle suficiente para adaptarse a una idea que no necesariamente se puede traducir en un lenguaje más acortado. simple, o sea, acortado. Entonces, mi mente ha pasado tanto tiempo en otro idioma, porque no solamente existe el idioma autista y el idioma neurotípico, vamos a ponerlo así. Hablamos el mismo idioma supuestamente, pero nuestros lenguajes son sustancialmente diferentes. Sino que también, por ejemplo, leer es otro idioma. Esa es la razón por la que hay personas que son muy buenos oradores, pero son muy malos lectores. Una persona autista que yo conozco dice que el lenguaje que encontró para traducir sus ideas a los neurotípicos, bueno, es una persona angloparlante, entonces aprendí academis, o sea, el lenguaje académico es el que usa de traducción entre su mente y el lenguaje neurotípico. Ajá. Y a mí, por ejemplo, me pasa que el lenguaje de los libros es un lenguaje más... yo escribo y me sale el estilo de comunicación de un libro hacia una persona, no el lenguaje cotidiano conversacional. Porque he pasado más tiempo en mi vida conversando con los libros que conversando con las personas. Y decía, yo tuve maestros maravillosos, decía, toda mi vida he dicho esto, yo tuve maestros maravillosos. Es una pena que fueran libros, no seres humanos. O sea, esos libros, esas personas que escribieron ese libro, formaban parte de mi vida de una manera más
entrañable, más cotidiana de lo que lo formaban las personas. Porque cuando me comunicaba con las personas, pues yo nunca tenía la oportunidad de practicar mucho mi interacción social interpersonal, porque a la primera que empezaba a hacerlo, ya existía un rechazo hacia mi persona. Entonces, hay un montón de características de la comunicación autista que son definidas, y no solo la comunicación, también de la socialización, que son definidas por nuestras experiencias diferentes. O sea, hay una parte de nuestra forma de hablar que está vinculada a la manera en la que funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, el hecho de que nos cueste escoger cuál de los estímulos, cuál de los recuerdos o cuál de la información es más importante que la otra para una persona. Eso es una característica neurológica mía. O sea, tú me quieres que hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Alguien me dice, Bárbara, ¿puedes reunirte conmigo para hablar de la Segunda Guerra Mundial? Y mi cerebro automáticamente pregunta, ¿vamos a hablar durante un par de días o vamos a hablar todo eso en una hora? Si tú me dices... Sí, a mí me pasó con un terapeuta, me dice, cuéntame de tu papá. ¿Qué Tengo te cuento? 48 años de experiencias con mi papá. ¿A qué te refieres específicamente? Sí, claro. Ah, qué interesante. Tú no puedes, no puedo. No, pues. Y así, novedad. Entonces, eso es una característica neurológica, ¿ok? Esa dificultad para priorizar un estímulo por encima del otro. Así igualito como en nuestros oídos, no puedes priorizar un sonido de los otros y por eso a veces no puedes escuchar y por eso agota tanto. Lo mismo pasa también con el conocimiento y con las emociones. Sin embargo, nuestras características diferentes no solo se deben a nuestra neurología, sino también a nuestras experiencias con la discriminación. Si yo hubiese tenido tantas oportunidades de socializar de manera natural y sin ser estigmatizada o maltratada cada vez que trataba de comunicarme con otras personas, pues había tenido más oportunidades de interactuar con neurotípicos, de que ellos aprendan sobre mi forma de comunicarme y yo aprender sobre su forma de comunicarme en una dinámica de entre iguales de respeto y otro montón de cosas. Y yo hubiera pasado más tiempo con las personas que con los libros. Y eso hubiese mejorado mucho probablemente mi acervo social con personas neurotípicas. Pero esa no es la realidad que vivo. La realidad que vivo es que sí, mis diferencias de lenguaje están determinados por mi neurología y además por mis oportunidades sociales de practicarlo. Entonces, yo he descubierto que conforme estoy escribiendo en mi cerebro típico o para mi página para mi blog personal y todo, y en la medida que estoy chateando con personas neurotípicas con más frecuencia de lo que lo he hecho nunca en mi vida, este, eh, han ido mejorando mucho mis capacidades para hablar en un lenguaje no académico, no del libro. Ya ahora los libros ya no son mi único, ¿cómo se dice? Ya no son mi único universo, Locutor. mi único interlocutor, sí. Entonces, eso hace que mi expertise mejore. Y eso es un verdadero taller de habilidades sociales. De verdad es que esta experiencia como activista autista se ha convertido en un verdadero taller de habilidades sociales para mí. No solamente la habilidad social de aprender a entender a los neurotípicos, sino también de decirles no, de decirles alto, de decirles hasta aquí no más, de decirles estos son mis límites, estas son mis necesidades, estas son mis dificultades y pelear por ellas también. Porque las habilidades sociales
no significa la habilidad de caerle bien a las personas. Y en eso estamos totalmente equivocados. Como dice el blog que vamos a traducir un artículo en estos días. Skills, True, Real Skills, saca tiene una camiseta, que dice, non-compliance is a social skill, o sea, poder decir no, poder decir no te voy a hacer caso, también es una habilidad social. Estar social. en desacuerdo también es una habilidad social. Decir esto no está bien también es una habilidad social. Es decir, habilidades sociales son todas aquellas que nosotros ejecutamos en el intercambio con otras personas para construir un mundo donde tanto nosotros como los otros estén cómodos y atendidas todas las necesidades de todas las partes. Si yo estoy atendiendo las necesidades de los neurotípicos de mi entorno todo el tiempo, eso no es habilidad social. Eso es una grave discapacitación social, porque nadie en este mundo sobrevive. Y es una vulneración de derechos humanos y pone en riesgo a la persona de distintos tipos de abusos. Entonces, bueno, en todo caso, el tema del scripting es que es una herramienta útil, pero implica un enorme trabajo. Y ese enorme trabajo nos quita energía y cucharas para otras cosas que pueden ser más importantes para nosotros. Lo esperable para mí, lo digno, lo humano para mí, sería poder salir a la calle sin la necesidad de hacer un scripting para conversar con otra persona. La realidad es que no puedo hacerlo sin correr el riesgo a que las personas me dañen y me dañen gravemente. Entonces, pero eso no es un cambio que yo puedo crear por mi cuenta, no es algo sobre lo cual yo tengo control, porque la manera en que las personas reaccionan a mí no depende de lo que yo diga, depende de lo que ellos piensen, de lo que ellos quieran, de lo que ellos opinen sobre mis características. Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales siempre le digo a los papás que, 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 que no deberían promover cosas como odio, el autismo. Los autistas son agresivos, los autistas son groseros, mira cómo habla y no sé qué cosa y todo eso, porque la razón por la cual salimos a este mundo y somos tratados de esa manera es porque vivimos en una cultura donde nuestras características de no compliance, de no ser complacientes, son estigmatizadas. Revisen la historia de la humanidad y las personas que han cambiado el mundo para que la humanidad como especie se desarrolle, no son las personas complacientes. Hay lugares en el mundo y espacios en el tiempo humano en el que las características que tienen las personas diferentes se les llamó visionarios. Yo habría dado lo que fuera por nacer en la época del enciclopedismo. Imagínate, hacer volcado de información era considerado taratatán. Yo siempre dije, yo nací en la época equivocada. Esta es una época en el que hemos juntado a tantas personas en un espacio tan pequeño y con tan pocos recursos que se valora mucho el someterse. Y no solo hay que tener en cuenta que el sometimiento también es una reacción traumática. Es que
a una persona obediente significa en gran medida que la persona no está sintiendo la confianza de decir lo que piensa, de actuar como su cuerpo le pide, como su mente le da ideas, no se está expresando a sí una mismo. reacción tan traumática. De hecho, ahora que se está estudiando más a nivel neurológico los tipos de trauma, entonces al principio decíamos la reacción de huida, después dijimos reacción de huida, después lucha, huida, congelamiento. Ahora hay una reacción de sumisión también como parte de la respuesta flight and fight. De la respuesta. Flight, freeze, fawn, y creo que hay otra, pero ahora no me acuerdo. Claro, entonces vamos aprendiendo muchas cosas. Lamentablemente esas cosas se aprenden en el espacio de la academia, del debate académico, para que vean el debate, el no compliance, el no ser complacientes, es lo que hace que el mundo cambie. Estas cosas ya se están viendo en ese mundo, en ese espacio, en el espacio del debate y del análisis social y psicológico, neurológico, pero no llega hasta nosotros y menos aún al mundo de habla hispana. Hablando de eso, estoy muy molesta con todos ustedes. Me he pasado una semana y media leyendo una investigación, haciendo un resumen, un scripting brutal para tratar de llegar absolutamente a todas las personas es que yo no hubiera podido resumir ese mundo de información en un video. Sí, de 7 minutos. Eso para mí fue magia. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Cuántas veces al año tienen ustedes la oportunidad de que alguien les explique un estudio científico que tiene fórmulas algebraicas, ya, en 7 minutos de palabritas fáciles? Tienen que aprovecharlo. Que le pongan 20 likes nomás, realmente me duele en el alma. Así. No, lo que más me preocupa, más allá del hecho de que no se valore el trabajo de accesibilidad que se hace a propósito para que todos ustedes puedan verlo, lo que realmente me preocupa es que esto es una herramienta para ustedes. En el momento en el que alguien venga y te diga a ti como autista que tu comportamiento es deficiente, o vengan y te digan a ti como padre de una persona que no autista, tienes habilidades sociales, que no tienes teorías de la mente. Ajá. Esto es una herramienta para que tú le digas, no es cierto, mira, acá está el estudio científico que lo demuestra. Y además, porque tú como persona autista te repites constantemente lo que tus abusadores dicen de ti. Y a veces esa información real, comprobada, con evidencias, te ayuda a refutar esos pensamientos falsos que repiten la discriminación y te ayuda a eliminar las ideas intrusivas falsas. Son herramientas para el autocuidado y para cuidarnos de los demás, de la discriminación de los demás, para pedir ajustes. Úsenlas, denles una mirada. No tienen que venir a Autista Construyendo todos los días a comentar mis experiencias personales que les comparto, pero lo que hay en mi cerebro típico, todo es escogido como parte de un aprendizaje. Todo lo que ven traducido en Autista Construyendo en experiencias personales mías, los aprendí en mi cerebro con los artículos que traducimos en mi cerebro atípico. ¿No? Todo el verdadero debate está ahí. Lo mío es solamente poner eso en una experiencia como ejemplo o porque justo lo estoy viviendo en ese momento, etcétera. Pero la carne del aprendizaje, por lo menos en estos momentos en habla hispana, la van a encontrar en mi cerebro típico. Hagan un pequeño trabajo de revisarlo, aunque sea una vez a la semana, a ver qué cosas hemos posteado ahí.
Yo no dejo de revisar todo lo que está en mi cerebro atípico se propone. Yo no dejaría de revisarlo. No puedo creer a veces que no, que pasen por ahí a escucharme renegar de las madres azules, pero no vayan a ver sobre el último estudio que demuestra las cosas que se les está planteando o que siembra nuevas dudas y nuevos conflictos. Ya ven lo que pasa cuando no tengo scripting. Un infodump. Un infodump. Sí, es que mi mente funciona así, mi mente ve un panorama completo. No puedo hablar, vamos a ponerlo así, ¿no? No puedo hablar del césped sin hablar de la vida humana. Porque mi experiencia con el césped una vez me enseñó que el césped tiene rayitas. Y mi curiosidad por lo que el césped tiene rayitas me hizo pensar en el tema de que incluso las plantas tienen sistemas de vasos sanguíneos, entre comillas, es decir, conductores de la energía para sobrevivir. Y eso me hizo pensar en cómo la vida está interconectada entre sí y opera sobre los mismos principios, la autopreservación, ¿cómo se llama? La reproducción, el mantenimiento de la especie y otro montón de cosas. Y si hablamos de mantenimiento de la especie, entonces ya estamos hablando de recursos humanos para, es decir, pues ya podemos hablar de los vicios sociales, ya podemos hablar de un montón de cosas. Y todo relacionado con el pasto. Mi mente opera en un nivel en el que toda la información está sutilmente interconectada entre sí. Y eso es riquísimo. Eso me da... Y en distintos niveles de complejidad, además. No es esta rayita con esta, sino que el pasto, y entonces se mira el pasto como con una lupa y adentro hay otro montón de interrelaciones. Sí, que no se pueden aislar los unos de los otros. Es como si los neurotípicos pudieran aislar una experiencia de todas las demás. Que a mí yo no puedo hacer eso. Esa experiencia está conectada con esta. Y eso me recordó como, no sé por qué, como de otro tipo, como la ecolalia relacionada al scripting, como cuando entre nuestros múltiples pensamientos no nos llega como la idea completa, entonces está la idea de este libro, o está la idea de esta canción, está este diálogo de personajes de tal película que nos ayudan a expresar de formas más típicas lo que está pasando por dentro. Abril es el mes más cruel, es el nombre de uno de mis artículos en Autista Construyendo que más me gusta a mí, porque es más la manera en la que yo pienso, es más sensorial. Normalmente yo en Autista Construyendo se los decanto todo en términos académicos para que ustedes puedan hacer un análisis racional formal y se acabó. Pero a la hora que ustedes leen ese artículo, se llama Abril es el mes más cruel, van a leer más las palabras como aparecen en mi cerebro. Pero Abril es el mes más cruel es una línea de un poema. Y yo cuando pienso en todo esto de el mes del autismo y todo lo que sucede en el mes del autismo, en el que todas las personas se roban los micros y silencia, y las voces autistas quedan silenciadas debajo de toda esa retórica de dolor, de monstruos salidos de la nada y todas esas cosas, yo solo puedo decir, abril es el mes más cruel, porque es la única manera en la que puedo explicar lo doloroso que es para mí transitar el mes de abril en medio del discurso azul. Y eso es un scripting ecolálico. Esa palabra, ese abril es el mes más cruel, lo escuché en otro lugar, pero se aplica a este espacio. Igual a mí me pasa, por ejemplo, hay un libro que se llama Mundo Anillo. En el libro de Mundo Anillo hay un personaje que se llama el protector de Pac.
Normalmente cuando conozco a una persona, me agrada mucho y esa persona parece mostrar interés en entenderme, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ser yo se siente como ser un protector de Pac en el mundo anillo, pero para eso tienes que leer el mundo anillo, Mm. que creo que es de Larry Niven, no me acuerdo, es ciencia ficción. El protector de Pac es un personaje que está en un mundo y hay vamos a ponerlo de manera muy simple, un botón el que tienes que apretar. Si tú aprietas este botón, destruyes este mundo, pero salvas streaming. Nande me dijo, ay, día para ir a comprar uno de esos, no había plata. Le digo, no, ni bien recibamos plata. Porque me ha dicho que ha visto dónde los están vendiendo. Eh, el protector de Pac, el protector de Pac, el protector de Pac. Entonces, yo te digo, el protector de Pac tiene que, está este tema de aprietas un botón y destruyes este mundo, pero si no lo aprietas, destruyes este otro. Y mi cabeza no puede priorizar cuál de las dos cosas es más importante. Por ejemplo, la gran mayoría... Nandel dice, primero no lo aprietes para que se destruya uno de los mundos y después lo aprietas para que se destruya el otro también. Es la paradoja del tren. Hay una paradoja en la que te dicen, hay dos carriles y viene un tren y se va a dividir en esos dos carriles. Tú tienes que escoger si va a ir hacia el carril 1 o hacia el carril 2. En el carril 1 hay una persona y en el carril 2 hay 5. ¿Cuál vas a escoger? La gran mayoría de personas, hasta donde yo sé, piensan en salvar a más personas. Yo no puedo. Es que yo no puedo. Y no sé si... La paradoja continúa después. No creo que se te esté escuchando sí, porque el micro está lejos. De ahí, después seguimos conversando de eso. Déjame terminar. No sé si es lo que va a decir Nandel. Digamos, esa también la nombran en una serie que se llama The Good Place. No sé si ¿Ya? la has visto. No, ya voy a buscarla. No, ya creo que sé cuál es la good Place. Es un lugar donde todo es falso, ¿verdad? Sí. No la voy a ver. No, eso me va a causar. Ay, no, es buenísimo. Jura. Hay una segunda parte del, no sé, en The Good Place, no sé si el ejercicio filosófico original también lo tenía. Si esa persona fuera alguien de tus afectos, claro, ¿seguirías matando a esas? Sí, no, pero ya más allá del tema, o sea, si ninguna persona fuera alguien de mis afectos, ¿cómo sé yo que la persona a la que o sea, esos 5 que salvo, no van a ser una persona buena que salva a un Hitler del futuro? Yo no tengo manera de saber el valor de esas personas. O sea, ¿cómo puedo tomar esa decisión? Es que, ¿cómo calificamos a las personas para decir quién vale más, bajo qué criterios? Y estos criterios siempre van a ser egoístas, utilitaristas. Equivocados. Sí, con sesgo. Sin ir muy lejos, por ejemplo, una vez leí un artículo y me pareció bien gracioso. ¿Quién es la persona más horrible del planeta? Pero era un chiste, claro. Pero al final fue una paradoja filosófica compleja, porque te planteaba, hubo un pastor o un médico, no recuerdo bien cuál era su profesión, que salvó a Hitler cuando era un niño de morir. ¿Tú te imaginas la vida que debe vivir esa persona, que debe haber vivido esa persona que llegó a ver lo que Hitler le hizo a millones de personas? Y todo por un acto de generosidad suya, o sea, de humanidad. Yo estaría atormentada si hubiese sido esa persona, atormentada los últimos años de mi vida. Habría pensado, yo pude haber detenido esto en un momento de mi vida y por creerme buena, no lo hice. O sea, por hacer lo correcto, no lo hice. Como el enfrentamiento filosófico
de un montón de consideraciones que tendría que tener en cuenta para poder sobrevivir a un trauma como ese, no, pues, sería muy complejo. No seguí indagando en eso porque es un poco absurdo torturarme de esa manera cuando no era necesario y tenía que hacer otras cosas. Pero esa capacidad para escoger, priorizar quién vale más o quién vale menos, qué cosa es correcta, qué cosa no es correcta, sin hacer mayor reflexión, puede ser una capacidad evolutiva, evolutivamente hablando, saludable para nuestra especie. No existen los neurotípicos porque sé. Las características que han sobrevivido son características evolutivamente exitosas, ¿ok? O sea, nos permite como especie sobrevivir. Entonces, esa capacidad de tomar decisiones rápidamente ayuda a nuestra especie. Y por eso existe ese neurotipo. Pero también existe el neurotipo autista. Y también es una característica evolutiva exitosa. Porque no tendríamos el mundo que tenemos si no fuera por los innovadores y visionarios. Y creo que es la única frase de Temple Grandin que yo le comparto. Que yo comparto. Sí, seguramente si todos hubiéramos sido neurotípicos, seguiríamos alrededor del fuego echando chisme. No lo dijo con esas palabras. No, pero ni siquiera estaríamos alrededor del fuego, pero a ver quién se le ocurriría a inventar prender un fuego con piedritas. Pero bueno, el tema es ese. Las habilidades sociales no son un número limitado y no se reducen a un neurotipo. Necesitamos personas TDAH que le pongan gasolina a la iniciativa humana. Necesitamos personas autistas que innoven, propongan perspectivas diferentes, que analicen los detalles, que perciban el mundo de una manera diferente. Y necesitamos neurotípicos para que nos impidan que nos aletarguemos por andar pensando demasiado. Está bien, todas entre quién sabe, cientos de características, porque en realidad no tenemos un estudio para dividir a los humanos en solo autistas, estos son sí, una digamos persona que con síndrome. ¿Ya ven hay cómo? Un montón de. Dime. Sí, una persona con síndrome de Down también tiene su aporte al mundo en la manera en que funciona su neurotipo. Su neurología. Entonces, ahí el tema es que necesitamos reconocernos todos como seres humanos inherentemente válidos por un acuerdo social, porque dependemos los unos de los otros. Y en la medida que decimos, no, no es cierto, este no aporta, lo que estamos haciendo es borrar bagaje humano. Bagaje no solamente social y de conocimiento humano, sino genético humano. No solamente valemos, dime. Es como decir que tal especie en vía de extinción no aporta. En Galápagos no aportan. Por algo como seres humanos estamos tratando de salvar esos ecosistemas delicados, porque sí aportan. Igual todos los tipos de mente, por más que la evolución no los haya hecho mayoría, siguen siendo valiosos porque es desde la diversidad, es el desde balance donde crecemos. Entonces ese tema. Y bueno, esto es un café atípico hablando de scripting sin scripting. Ya ven, esto es lo que pasa en la mente de una persona autista normalmente. Entonces, las personas no nos pueden seguir el ritmo o pueden pretender o pueden creer que somos pretenciosos
o pueden pensar que no nos importa escuchar la perspectiva del otro. O que estamos cambiando del tema literariamente cuando para nosotros sí hay una está interconexión conectado. entre el tema que hablaron y... Ajá. Entonces, hacer un scripting es agotador, puede ser discapacitante, porque al tener que hacer este scripting, nosotros estamos invirtiendo en la comunicación contigo, ¿ok? Pero estamos invirtiendo un esfuerzo enorme que implica que toda esa energía que usamos en ese esfuerzo no la usamos para nuestro bienestar, la estamos usando para el tuyo. Entonces es también un acto de generosidad. Seguramente no va a ser valorado. Validado y valorado. Sí, entonces, y además implica, ¿cómo se dice? Ya me fui. Estaba diciendo que, bueno. Además implica. Sí, no, esa última parte sí la recuerdo, pero no recuerdo la lista que había hecho porque no tengo un scripting, ¿ven? Ya estaba hablando de qué cosa se valida o no se valida, ya se pasó a otro tema. El tema es que hacer un scripting es un esfuerzo, es un sobreesfuerzo, porque muchas veces uno deja de usar esa energía para algo que uno necesita, quiere, etcétera, para poder comunicarnos. Y cuando hacemos eso, se beneficia la relación con la persona, pero se puede maltratar a uno. Y lo justo es que haya un trabajo por parte de los dos haciendo ese scripting en todo caso, tratando de comprender al otro, asumir, no hay nada más hermoso ni nada que le diga a un autista, te quiero, más que el hecho de que no necesite hacer scripting contigo. Ningún autista te va a decir que si no tiene que hacer scripting, o sea, si un autista alguna vez te dice, sabes que me gusta hablar contigo porque no tengo que hacer scripting para ir a hablar contigo, es como si es que creo que es uno de los love languages, es uno de los lenguajes del amor. Sí, es como si de verdad, tu pareja neurotípica te bajara a la luna. Así es que es intimidad de acceso. Sí, es intimidad de acceso. Entonces, no es que está mal en sí mismo hacer scripting, porque hacer scripting es como traducir. Traducir para las personas a las que amas, hacer accesible algo para las personas que amas, es un acto de amor. Entonces, es bueno. ¿Qué cosa? Espérate. ¿Qué? Pero no debería hacerlo solamente los neurodivergentes, como dice mi hija. Eso es lo que es injusto. Y esa es la razón por las cuales, a pesar de que alguien neurotípico nos diga, pero yo te quiero, pero no me das intimidad de acceso, por lo tanto yo no me siento aceptado, por lo tanto yo no me siento amado. Tú me puedes decir 10 millones de veces te amo y yo no te voy a creer si en el día a día siempre tengo que hacer scripting para poder hablar contigo. Yo tengo que hacer el scripting. La razón por la cual yo siento que tengo una pareja y una familia hermosa y llena de amor es porque yo ya no tengo que hacer scripting la gran mayoría de las veces para hablar ni con mi esposo ni con mi hija. En el momento en que surge un pequeño conflicto o algo, todos nos preocupamos por preguntarle al otro, ¿quisiste decir esto? O si yo estoy hablando demasiado, mi esposo me dice, amor, ya me cansé. O si estoy hablando muy profundo, mi esposo me dice, amor, ya me cansé. Entonces, y no porque no quiere escucharme, porque ya se agotó y yo acepto que se agotó. Y a mí no me hace problemas que me lo diga. Eso es intimidad de acceso para mí, eso es sentirme amada. Yo ya no tengo que estar preocupándome, uy, ya me habré pasado de la raya, de la cantidad de tiempo que puedo hablar, seguramente ya está agotado porque ya estoy hablando demasiado de opresiones, de esto, del otro,
de aquí, de allá. Ya no tengo Como que uno tener de esa los ansiedad. inútiles terapeutas que tuvimos en nuestra amplia historia con terapeutas, que decía que mientras está hablando, vaya calculando más o menos el tiempo para dar el espacio al otro para que hable. ¿Cómo te explico que he hecho eso toda mi vida? Y no funciona. No funciona. Yo tengo cronometrada la cantidad de tiempo que una persona puede hablar conmigo antes de que yo me agote y ya no pueda hacer traducción al idioma de los neurotípicos y empiece a fallar, entre comillas, a la hora de traducirme y empiece a hablar mi propio idioma. 2 horas, así contaditas. ¿Saben qué significa que una persona tenga Tener esa cronometrado? estadística. Sí, medido. ¿Saben cuánto esfuerzo durante cuántas conversaciones estuve calculando mi energía antes de empezar a fallar? Desde el principio de la conversación. Eso es, o sea, eso es triste. Es triste. Imagínense la isolation, el aislamiento en el que vive una persona que se ve obligada a hacer eso porque tiene la necesidad de interactuar con otro ser humano y tiene miedo de perder a los seres humanos en su vida. Es triste, es realmente maquiavélico, no sé, es sádico que una persona tenga que vivir así. Cuando sí, Y significa en realidad perderse de la relación para estar complaciendo al otro. sí, es estar involucrado en una relación donde el único que se esfuerza eres tú. Por lo tanto, la retroalimentación que recibe tu cerebro es que a todos los demás no les importas. No importa cuántas veces te digan te amo y te bajo la luna. Esa es la realidad. Pero bueno, entonces sí, el scripting es un acto de amor, pero que solo lo tenga que hacer un lado ya no es un acto de amor. O en todo caso, no hay una reciprocidad. Y las relaciones sanas son las relaciones recíprocas, donde las necesidades de ambas partes son satisfechas. Muchos, no, estoy segura que casi todos ustedes han estado de alguna manera u otra involucrados en una relación donde el otro no estaba comprometido. Es una experiencia humana. Casi todos pasamos por eso. Ya, imagínense vivir en esa relación toda su vida con todas las personas, inclusive con tu otro significante, es decir, tu O con tus mamá, padres. tu papá, tu pareja, tus profesores, las personas que son las que construyen tu autoestima, tu autovaloración, tu sentido de pertenencia, de formar parte de un núcleo, de una red social humana de apoyo. Eso es lo que nos conduce al isolation, al aislamiento. Y eso es lo que más nos deprime. Y eso es lo que más daño le hace a nuestra salud mental. Luego, el scripting no es malo. Es una herramienta y es una herramienta muy útil. O sea, realmente te permite anticipar muchas cosas, pero hacerlo solo tú y hacerlo bajo la amenaza de que si no lo haces, vas a ser aislado, maltratado, aislado o maltratado, que es básicamente lo que suelen hacernos, genera ansiedad. Y la ansiedad, pues 78% de personas autistas sufrimos de trastornos de ansiedad. Entonces, que además producen nuevas enfermedades y todo lo demás. Entonces, no es... Y que encima no previene el aislamiento. El aislamiento se va a dar igual porque si la no otra es... persona era comprometida. ¿Mm? O sea, no, el scripting por sí solo no te libra del aislamiento. Te evita maltratos puntuales. Entonces, si vas a hacer un scripting para no sé, pues una entrevista,
vamos a poner así, de trabajo, una parte del proceso de entrevista de trabajo, todos hacen scripting. Yo no conozco a nadie que se vaya a una entrevista laboral sin hacer su scripting. Saben qué van a decir, qué van a responder, practican, inclusive practican con la mamá, les hacen preguntas y todas las demás cosas, practican en qué se van a poner, etcétera. Eso es saludable, está bien. Y hay autistas que llegan al nivel de que tienen memorizado un manual de contratación para saber qué es lo que tienen que decir al pie de la letra. Yo conozco al menos 2. Yo me estudié no, pero... los manuales de contratación. Literalmente, me he leído como 20 más o menos. Yo sé cómo me tengo que sentar, qué posturas tengo que tomar y no me tengo que poner con esta postura, esto de acá no más, sino que estoy todo el momento en una entrevista de trabajo copiando la postura de mi interlocutor, milímetro a milímetros. Si pone su cara así, si pone su cuerpo así, si hace, yo también, y funciona. Te juro que funciona. No hay nada que le produzca más satisfacción a un interlocutor que hablar consigo mismos. Tú hablas como ellos y actúas como ellos y te mueves como ellos y te aman, ¿eh? Te adoran. Y eso es un scripting. Pero no te están contratando a ti, se están contratando a ellos mismos. Entonces, cuando ya estés dentro y se encuentren con que la persona que contrataron es Bárbara y no yo dos, mini-mí, la sensación va a ser la de una traición. Entonces, pues, se puede entender, ¿no? Que uno haga un scripting en determinadas circunstancias sociales para evitar maltratos o ganar cosas que necesitas. Y con personas que son extraños a ti, etcétera, etcétera. Pero que tengas que hacer esas cosas con tu entorno íntimo, con las personas que son tus otros significativos, eso es el aislamiento. El verdadero aislamiento es ese. No tener permiso para ser tú mismo y pensar como tú piensas y comunicarte como te nace comunicarte y hablar de lo que te... Moverte como tú te mueves. Yo estoy cada vez soltándome más con los UCAs y ya me empiezo a mover como yo soy, no puedo creerlo. Y a reírme como yo me río y todo. Pero esto no es algo que hago. Yo no sé qué me pasa de verdad con los UCAs. Creo que me siento en libertad porque nadie lo ve mucho. Y yo sé que mi familia no lo va a ver, no lo va a ver nadie que me conozca. Pero no sé. Y ni un posible contratador de sí, no, yo ya renuncié a que alguien me contrate. Después de todo lo que he contado de mí en las páginas, en las redes, y después de que alguien me sacó del closet contra mi voluntad, yo dije, no, ya se caga. Ya con 43 años no tengo posibilidades de contratación así nada más, menos en un país como el Perú y menos en un contexto de pandemia en el que hasta la gente no discapacitada no tiene chamba. Pero después de haber contado todas las cosas que he contado, para un futuro contratador va a ser algo así como, esta mujer es una conflictiva y fregando me van a contratar, por mucho que toda esta exposición de mis situaciones cotidianas haya sido precisamente para encontrar formas de solucionar el conflicto que ya existe, que yo no me invento. Lo único que yo hago es visibilizarlo. El conflicto no lo he creado yo. El conflicto está. Lo que estoy haciendo es visibilizarlo porque contrario a lo que la gente cree, si no se ve, no lo atendemos. Es como si tu hijo tiene una herida, ¿qué preferirías? ¿Que la oculte? ¿Una herida externa o interna? ¿Que la oculte o que te haga consciente de ella para que tú puedas hacer algo al respecto? No le vas a decir a una persona que te muestra una herida, que es una conflictiva, que quiere llamar la atención, ¿no es cierto? Pero no se interpreta de esa manera.
en nuestra sociedad actual, sobre todo con todo lo que tiene que ver con, con salud mental y con discriminación y todas esas cosas. Si hay mujeres que no son contratadas por expresar su disconformidad con el machismo, imagínense una persona autista que es aún más vulnerable, una persona autista y mujer que es aún más vulnerable, o sea, olvídate. Pero sí, entonces ese es el tema. El scripting es una herramienta maravillosa, nos ayuda a darnos a entender y nos ayuda a ser comprendidos y a comprender al otro y darle accesibilidad al otro en nuestras mentes. Es como cuando en mi cerebro típico hacemos una traducción del inglés al español. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que nace de la voluntad de dar al otro acceso a algo de ti, ¿ok? Lo que no está bien es que ese esfuerzo sea unilateral y que sea castigada a una persona si no lo hace. Es como si tú castigaras a una persona por no amarte. No. A ver. Es como si tú castigaras a una persona por no decirte te quiero cuando no puede hablar. O sea, no, pues, o sea, eso no está bien. ¿No? Uno no tiene que estar dando todo, sobre todo cuando tú no estás dando nada. Entonces ahí sí hay un tema. Y el scripting es eso, es hacer específica, es un elemento de accesibilidad, específicamente un trabajo de traducción de nuestra neurología a la neurología neurotípica. Es agotadora, cansada, es tan agotador como hacer una traducción, porque es una traducción. Uno lo hace en la mayoría de los casos por una demanda social en el que no vas a ser escuchado si no lo haces y por lo tanto ya ya deja de ser un esfuerzo de accesibilidad de mi parte hacia los demás como una demanda que los demás creen que tienen derecho por encima de mi propio esfuerzo sin poner ellos algo de compromiso de su parte, lo cual eso sí está mal. Y bueno, eso básicamente. ¿Me he guardado algo? ¿No hay algo que no haya explicado? No, creo que ya. No, ya creo que ya. Y bueno, entonces eso sería todo. Espérense que busco el scripting de despedida. Eso sí están. Eso sí está escrito. Tenemos scripting hasta para poner a grabar. Sí. El scripting comienza así. No te olvides de apretar el botón de grabado. Porque muchas veces tenemos un papelito, es un bloc de notas, donde dice todo lo que tenemos que decir en diferentes circunstancias. Y comienza con, no te olvides de poner apretar el botón de grabado, porque ya nos ha pasado unas 3 veces, creo, que hemos hecho un programa completo, hemos hablado un montón y no habíamos apretado el botón de grabación. Pero bueno. Y ahora estamos pensando, ¿saben qué? Hacer un scripting adicional. Díganme ustedes si funciona, porque por lo visto el mío normal no funciona. Vamos a hacer uno así que diga, eso es todo, familia. No se olviden de que pueden apoyarnos a través de las plataformas de Patreon y de Ko-fi. Ayúdenos a mantener este canal funcionando. No me sale, la otra vez me salió mejor. No. Dice mi hija, cringe. Cringe, total. Pero la otra no hay vez nada me que me inspire bien. A mí, no hay nada que me inspire a mí más desconfianza de un programa que salga ese. Eso es todo, familia. No, pero además de que a Treeline, por ejemplo, porque eso es de Treeline, por eso es que lo dije la otra vez cuando estábamos conversando, a Treeline le sale bastante bien. A mí me genera cringe, por eso es que no puedo hacer eso. Pero
no sé, pues yo no, eso, eso lo que hace es activar tu sistema nervioso. O sea, esa voz de eso es todo, familia, y gracias por acompañarnos. Lo que hace es activar tu sistema nervioso, lo sobreexcita, y para mí eso es manipulación. Porque te inyecta una dosis falsa de felicidad con respecto a lo que has escuchado. Y para mí manipular tus emociones, los químicos de tus emociones, se siente como cringe. Sí, así. Pero bueno, entonces eso va a ser todo por hoy. Somos Bárbara Herrán. Mónica Vidal. Y esto fue Un Café Atípico, el programa sobre autismo en el que aprendes de los autistas. Y eso va a ser todo. Un beso y nos vemos el próximo jueves, si las cucharas lo permiten. Un beso a todos, cuídense mucho. Chao, chao.